escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Quieres gozar de una mejor salud? ¿Quieres que tus relaciones de pareja estén llenas de amor? ¿Quieres mejorar tu economía? Yo soy Israel García, reconversor con programación neurolingüística. Acompáñame en Empoderando Vidas con PNL y pon tu mente a tu favor. Aquí en Proyecto Radio MX. Comenzamos. Un poquito se prende. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Aquí estamos en su programa Empoderando Vidas con PNL. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente y recuerda nuestro lema, tu mente a tu favor. Y bien, vamos a continuar con esta saga, en este último programa de esta saga encaminada a la salud, ¿sí? Con el programa del día de hoy de tu emoción como camino a la sanación. La enfermedad como camino a la sanación es el tema de hoy, la parte final. Entonces, es muy importante, vamos a retomar puntos que hemos venido platicando en los programas anteriores para que podamos aterrizar con todo esto y, pues bueno, podamos seguir avanzando con respecto a en tu salud. Veníamos diciendo que recuerda el poder mágico de las palabras, muy importante, las emociones debemos modificarlas, debemos atenderlas, debemos asistirlas, esas emociones debemos entenderlas y comunicarnos con ellas. Esas emociones debemos escucharlas y evitar que cuando se presentan a través del síntoma, tengamos esa suficiente comunicación con nosotros mismos, con nuestra mente inconsciente, para identificar ese síntoma y qué me quiere decir. Entonces, recuerda que viene el síntoma, en primer lugar se presenta y entonces ahí es ese foco rojo que nos dice, pon atención a algo, debes hacer cambios en tu vida, debes atender a esas emociones acuérdate que es el diálogo del inconsciente. El inconsciente no tiene diálogo más que manifestarse a través de esas emociones, a través de de esos síntomas se presenta la enfermedad, esa es la voz del inconsciente, ¿sí? A través del síntoma. Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente, vamos a identificar y vamos entonces a escuchar ese diálogo interno, ¿sí? Con respecto al síntoma. Es muy importante que prestes atención a ello. Entonces, bajo esta dinámica, recordemos también que hablamos de los químicos que produce el cerebro. Los químicos se generan a través de esas emociones, ¿sí? Tenemos químicos del estrés, tenemos químicos de la ansiedad, de la felicidad, de la tristeza, de todas las emociones se generan químicos en nuestro cerebro. Entonces, necesitamos, por favor, que pongas atención a esa producción de químicos que estás teniendo, ¿sí? ¿Y cómo se hace esto? Pues bueno, el punto número uno ya dijimos, se presenta el síntoma y entonces tengo que prestar atención. Dependiendo del síntoma, recuerda la guía que te recomendé del libro de Luisa Hay, de Tú puedes sanar tus emociones. Es una guía muy completa que yo creo que es básico para todos, que te recomiendo que la tengas siempre ahí presente. Entonces esa guía, en base al síntoma, tú la puedes checar y ok, dices, un dolor de cabeza, por ejemplo, que es el primer síntoma. Ah, ok, ¿quién o qué es un dolor de cabeza para mí? Entonces en base a eso ya no se va a desatar la demás cadena de eventos si prestas atención a quién o qué situación está haciendo que sea un dolor de cabeza en tu vida, ¿correcto? Después, entonces, vas a evitar también la generación de estrés innecesario. Comentamos eso. Muchas veces, por cosas muy simples, empezamos a generar estrés. Y ese estrés, bueno, el químico del estrés es el cortisol. Y recuerda que el cortisol empieza en grandes cantidades a dañar lo que es hígado, páncreas, riñones, pulmones, corazón, todo. Todos los órganos se empiezan a dañar con esa producción constante de cortisol, ¿sí? De estrés que estamos generando.
Entonces es muy importante prestar atención a ello también y evitar caer en ese estrés de manera innecesaria como hablando. Entonces, ese es el paso número 2, ¿no? Evitar generar situaciones de estrés innecesarias, ¿sí? Trata de vivir una vida totalmente positiva. Y el día de hoy, para aterrizar todos estos conceptos, te voy a compartir información de tipo ya científico de cómo funciona todo esto. Bueno, he tenido la oportunidad de conocer a dos grandes personalidades, dos neurocientíficos, ¿sí? Que precisamente se enfocan ellos han estudiado, son grandes estudiosos de cómo funcionan las emociones a nivel positivo, porque ya a nivel negativo está más que estudiado y aterrizado por muchos científicos, por muchos psicólogos, cómo se han hecho esos cambios, cómo se hacen esos cambios y esa producción de los químicos y cómo nos va afectando cuando las emociones son negativas. Sin embargo, ahora la inversa, ¿sí? Cuando las emociones son positivas, también ya fueron estudiados esos químicos, cómo funciona la mente, ¿sí? Y estas dos personalidades que te voy a compartir el día de hoy son el doctor Joy Dispenza, ¿sí? Un neurocientífico, y la doctora Joan Borisenko, que también es neurocientífico. Ambos tengo la oportunidad de conocerles en persona y de escucharles en convenciones en donde ellos platican cómo precisamente las emociones positivas generan cambios en nuestro organismo. Y es muy importante. Te voy a platicar la historia de cada uno de ellos rápidamente. Eh, este, cómo se adentraron a todos estos estudios principalmente. El doctor Joe Dispenza, en cierta ocasión iba en su bicicleta, estaba participando en un triatlón precisamente, iba en su bicicleta y entonces en una curva, un coche, una camioneta, no lo, hubo ahí una mala comunicación con las autoridades que dirigen el tráfico y todo. Esta persona no entendió esa comunicación, se pasa pensando que no hay ciclistas y justo pues atraviesa a alta velocidad en el camino de Joy Dispensa, arrollándolo, ¿sí? Y bajo todos los diagnósticos a él le dicen que va a quedar parapléjico toda la vida. Entonces él se niega a ello, él con todo ese conocimiento. Él tenía conocimiento también incluso de fisioterapeuta, entonces él precisamente conoce cada una de las vértebras, conoce la anatomía del cuerpo y entonces empezó a hacer meditaciones, ¿sí? Empezó a enfocarse totalmente en en su cuerpo, en cada una de sus vértebras, empezó a trabajar por horas, vértebra por vértebra, ¿sí? ¿Y qué creen? Que pese a todos los resultados adversos, pese a todos esos diagnósticos adversos de, de que no vas a volver a caminar, no hubo problema para él volvió a caminar y restauró todas sus vértebras, cada una de ellas las restauró. Esto le tomó aproximadamente año y medio, ¿sí? Sin embargo, de ese diagnóstico de quedar parapléjico, lo transformó, lo eliminó por completo y lo transformó en positivo para él mismo, ¿sí? Y justo como te comentaba, tuve la oportunidad y la fortuna de conocerle en una convención en donde él nos comparte esto. ¿Y qué crees? Que precisamente uno de sus libros, él ha escrito varios libros y te los voy a recomendar ampliamente. Uno de ellos se llama El placebo eres tú. ¿Ok? Y entonces con el placebo eres tú, como su nombre lo dice, ¿qué es un placebo? Un placebo es algo que te produce con lo que tu mente lo engañas en cierta forma y lo utilizas para beneficio tuyo. Ejemplo, a los niños que constantemente, pues los niños se lastiman, bueno, se caen, se lastiman, etcétera. ¿Qué pasa? Se lastiman y entonces tú les dices, no te preocupes, te voy a poner pomadita, ¿ok? Sin embargo, pues bueno, tú vas y les pones la pomadita a los niños y para ellos de inmediato sienten el alivio, pero ¿qué crees que es lo que pasa? Ese es un placebo. No es que la pomada sea mágica, sino que está repleto de ese amor y compasión que viene de parte de ti, ese amor y compasión de parte de mamá y de papá. Entonces, Joan Borisenko, ahora voy a hablarte rápidamente de Joan Borisenko, ella tiene esos estudios, ella hizo estudios muy profundos al respecto,
en donde dice precisamente que la emoción de la compasión y del amor son emociones de vibración muy alta, ¿sí? Que se sobreponen a cualquier situación y uno de los resultados son reacciones químicas, ¿sí? Favorables para nosotros y desde luego desencadenan físicamente también. Entonces te das cuenta, es un tema muy interesante, el cual vamos a seguir abordando, vamos a seguir aportando al respecto, profundizando, para que comprendas entonces y finalicemos con esta saga de la enfermedad como camino a la sanación y que prestemos bien toda esa atención y todos estos elementos los podamos unir y los puedas utilizar en pro y en favor de ti y que puedas gozar de hoy en adelante de una excelente salud. Entonces vamos a continuar, vamos a regresar después de este corte comercial y seguimos aquí en Empoderando Vidas con PNL. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada! La manera de enseñar y aprender ha cambiado y en Academia Manabuta Mení por un aprendizaje integral nos queda claro. Te ofrecemos cursos de actualización, clases de idiomas, capacitación y nivelación académica para alumnos y docentes, empleando la metodología Hayasaka, con técnicas digitales actuales, ejercicio físico y mental, musicoterapia, control de sueño y marionetas. Búscanos en redes sociales como @Academia Manabuta Mení o al 55 30 17 57 76. En Podología Santa María la Ribera tenemos el tratamiento adecuado para extracción de uñas, grosor excesivo, molestia por callo, mal olor o pie de atleta. Contamos con experiencia en pie diabético. Síguenos en redes sociales como Podología Santa María la Ribera o visítanos en la calle Santa María la Ribera, número 97B, Colonia Santa María la Ribera. Agenda una cita al teléfono 55 55 41 15 30. En Podología Santa María la Ribera caminas sin dolor. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Te invito a escucharnos todos los jueves a las 12 del día en Enlace Legal, donde conocerás los temas jurídicos que impactan a tu empresa. Aquí escucharás las voces de empresarios, autoridades y expertos del sector, solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. MDC Music, el espacio donde encontrarás nuevos talentos musicales. Información de tus artistas favoritos. Interacción con las bandas emergentes por medio de entrevistas, sesiones acústicas, reportajes, entre muchas sorpresas más. Escúchanos todos los jueves de 6 a 7 p.m. a través de Proyecto Radio MX, con sentido social. Gracias por estar aquí conmigo nuevamente en Empoderando Vidas con PNL. Y bien, continuamos con este tema tan interesante. Te decía entonces y no me canso de repetirlo porque me interesa que lo tengas muy presente. El paso número 1 es atender el síntoma, ¿sí? Comprender y tratar de ver qué cambios tengo que hacer, ¿ok? El paso número 2, entonces, es una vez que tengo listo ese síntoma, empezar a modificarlo, bueno, a atenderlo, ¿sí? Y empezar a modificarlo, transformarlo, evitar esa generación de estrés de manera innecesaria. El paso número 3, vamos a recordar el tema del poder mágico de las palabras. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Una vez que nos dicen, en las personas que recién descubren una enfermedad, que recordemos que las enfermedades no se gestan de la noche a la mañana, ninguna, ¿sí? Se van gestando a través de diferentes tiempo y la emoción siempre constante y sonante ahí generando químicos adversos para ti.
Entonces, una vez que se manifiesta la enfermedad, recuerda esa conciencia del ser de la que hemos hablado también. Evita ponerte esa etiqueta de la enfermedad. Hay que diferenciar en lo que es el ser, el hacer y el tener. Cuando eres, recordemos, lo eres completamente y la única forma de dejar de serlo es dejar de existir o morir, ¿ok? Entonces es diferente ser a tener, ¿ok? Algo que tienes, puedes dejar de tenerlo, puedes cambiarlo, ¿sí? Puedes modificarlo y dejar de tenerlo. Sin embargo, cuando eres, ya no. Entonces, muy importante esa etiqueta. Utiliza ese poder mágico de tus palabras a tu favor. Evita decir, soy diabético. Ejemplo, soy hipertenso, soy paciente de cáncer, soy esto, soy el otro, porque lo eres completo en todo tu ser. Y la única forma de dejar de serlo, te lo reitero, es dejando de existir o morir. Y es lo que pasa en muchos casos, ¿sí? Te lo grabas y te lo grabas y te lo grabas tanto, ¿sí? Y te pones esa etiqueta, te envuelves en toda esa etiqueta del ser hipertenso, del ser diabético, del ser paciente de cáncer, que finalmente pues se va la persona, ¿ok? Entonces, si estás inmerso en alguna de esas situaciones, es diferente decir, tengo diabetes y puedes dejar de tenerla, puedes sanar, puedes procurar tu salud, cuidarte, etcétera, y sanar, ¿sí? Puedes también eliminar un cáncer, claro, ¿sí? Con el poder de la mente. Te pongo nuevamente el ejemplo de Joy Dispenza. Si el doctor Joy Dispenza cada una de sus vértebras las restauró por completo, y en esta conversión en la que yo lo conocí, déjame decirte que no ves a una persona que haya quedado chueca físicamente, ¿no? Por esa afectación que tuvo, por ese accidente, no, ves una persona de postura erguida, fuerte, pues con mucho sentido por la vida, muchas ganas de vivir, inclusive se la pasa en el podio. No se la pasa en el podio nada más ahí hablando o sentado, no, se la pasa en todo el foro caminando, y él lo dice, es que yo estoy agradecido y me encanta, estoy agradecido con Dios, con la vida, de poder seguir caminando, tanto que lo disfruto y no puedo, y no pienso ni quiero evitarlo, disfrutar durante toda mi vida, inclusive estando aquí con ustedes. Y entonces se la pasaba entre las filas, en el foro, en el auditorio, camine y camine y camine mientras estaba dando su ponencia, ¿sí? Porque él lo dice, ese es el sentido de la vida, de poder utilizar el poder mental. Tu poder mental lo puede absolutamente todo. Entonces, si tú te enfocas con la mente, te decía que el inconsciente, que es el que nos rige el 95%, si tú haces ese enfoque desde el inconsciente a esa situación de enfermedad en la cual te encuentras hoy en día, la puedes transformar y la puedes evitar y llegas a ese proceso de salud y sanación. Pero tienes que recordar que somos un ente integral. No eres nada más un hígado, no eres un páncreas, como muchas veces la medicina tradicional nos ve. Si estás enfermo de los riñones, vas con el nefrólogo. Si estás enfermo de los pulmones, vas con el neumólogo. Si estás enfermo del aparato digestivo, vas con el especialista de aparato digestivo, y así nos vamos, ¿ok? Sin embargo, se pierde de vista que somos un ente integral, que somos cuerpo, mente y alma. Entonces, si atiendes también esas partes, viene ese proceso de sanación. Recuperas tu salud, recuérdalo, pero se da un proceso de sanación, es decir, una integración de ese total que eres tú, cuerpo, mente y alma, o cuerpo, mente y espíritu, ¿ok? Entonces, te compartía de la neurocientífica Joan Borisenko también, que ella se empezó a especializar en estudiar cómo las emociones positivas precisamente impactan, ¿sí?, sobre la salud de las personas, y ella tiene estudios sobre algo que se llama ciencia y espiritualidad para mejorar la salud, ¿ok? Y entonces ella se da cuenta que cuando recibimos bondad y compasión, te decía, ¿qué pasa? Te voy a decir lo que pasa. Disminuye el estrés, generas endorfinas, generamos dopamina, oxitocina, vasopresina, que son las hormonas del placer, de la felicidad, de la comunicación, del amor, ¿sí? Que ya por eso tocamos el tema en el capítulo anterior. Disminuye la ansiedad y la depresión, disminuyen los síntomas físicos
e incrementa el sentirse bien y con placer. ¿Ok? Fíjate qué importante todo esto, lo que nos comparte Joan Borisenko en su estudio. Te decía que también tuve el gusto de conocerlo, de conocerla en una convención, y precisamente me quedé sorprendido de ese estudio. Y entonces, ¿qué pasa? Siempre que, ¿cuántas veces esa conciencia del ser, nosotros mismos la limitamos, nosotros mismos la hacemos menos, la minimizamos, ¿sí? ¿Cuántas veces no te pasa algo? Ay, es que soy un tonto, ay, es que soy un esto, ay, es que soy el otro, ¿sí? Desde tu conciencia del ser. Y entonces te haces a un lado, te minimizas, tú solo estás disminuyendo ese amor y esa compasión por ti mismo, ¿sí? No te permites regarla ni tantito, no te permites cometer el más mínimo error porque ya te estás ahí tonteando, ya te estás diciendo 20,000 cosas que precisamente lo único que haces, recuerda, y te voy a decir este punto que quiero que te quede muy importante, para la mente es lo mismo pensar que hacer, ¿sí? La mente recuerda los puntos de la mente inconsciente. Es literal, no tiene sentido del humor y no analiza. Entonces, si tú te dices, soy un menso, soy el otro, soy un tonto, soy un distraído, etcétera, ¿sí? Aparte de que te estás minimizando, la mente se lo cree y entonces no puedes estar en un estado de vibración elevada, que es amor y compasión. ¿Sí? Sin embargo, vas a estar en un estado de depresión, de baja autoestima, y recuerda que las emociones vibran. Recuerda la palabra emoción, energía en movimiento. Entonces, si es energía, ¿sí? Ya también hay una escala de las emociones que están medidas en base a los milivoltios o a los hercios que emiten las emociones. Y entonces se tienen las emociones de bajo astral o de baja frecuencia, ¿sí? Que son todas las negativas, y las emociones de alto astral o de alta frecuencia, que son las emociones positivas. Entonces, ¿en qué vibración quieres estar vibrando tú? ¿Sí? ¿En qué vibración te encuentras siempre vibrando en base a qué? A tus pensamientos, ¿sí? Y contigo mismo. Entonces es muy importante precisamente, si te das cuenta cómo vamos hilando cada uno de los programas en los cuales hemos estado aquí compartiendo, el poder mágico de las palabras, la conciencia del ser. Ahora estamos aterrizando con la salud precisamente, y cómo la debes enfocar a esa salud para que tengas y goces de una salud integral, y por ende venga el proceso de sanación. El proceso de sanación se da con esa integración, ya dijimos, cuerpo, mente y espíritu, en donde entonces el alma o el espíritu logra esa paz y esa tranquilidad de haber modificado esa emoción que te viene deteniendo, esa emoción que te viene dañando por años. Recuerda, como te decía, las enfermedades, esas enfermedades fuertes, crónico-degenerativas inclusive, no se gestan ni aparecen de la noche a la mañana, se gestan en un tiempo muy largo, en un periodo muy, muy largo de tiempo, y entonces llega el momento en que pasa como dice la expresión, la gota que derrama el vaso, ¿sí? Se hace presente y ¡pum! Y entonces te decía, vas al médico y te dice, señor, usted tiene diabetes, por ejemplo. ¿Te la crees? ¿Cuántos casos no has visto de personas muy robustas, muy fuertes, que se enteran que son diabéticos, y de la noche a la mañana, ¡pum!, se acaban, ¿sí? De ser una persona robusta, se va haciendo delgada, 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 delgadita, hasta que se van esas personas, ¿ok? ¿Por qué? Porque precisamente abrazan y se dejan envolver por esa etiqueta de la enfermedad y se lo ponen, soy diabético, ¿sí? Si tú lo modificas con el poder mágico a tengo diabetes, como ya dijimos, puedes dejar de tenerlo. Y entonces sigamos ese mismo ejemplo. ¿Qué tengo que hacer para poder eliminar la diabetes? Bueno, entender la emoción de la diabetes. La emoción, el conflicto emocional de la diabetes es pérdida de dulzura. Perdiste la dulzura en algún punto de tu vida, entonces vamos a darle un sentido dulce. Debes de buscar nuevamente algo que dé un sentido dulce a tu vida. Nosotros le decimos a las personas, a nuestros coaches, que son las personas a las cuales asistimos, les decimos, consíguete un amante, pero no es el amante que tenemos erróneamente el mensaje en las telenovelas, que es otra persona. No, no, no. Un amante es algo que amas con pasión y con locura, una actividad que te hace amarla con pasión y con locura. Ejemplo, si te gusta
nadar, pues métete a nadar todos los días para que todos los días estés conectado con ese sentido de la dulzura que te da el nadar, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice el cerebro? Ah, ok, ya que hay un nuevo sentido de vida, un nuevo sentido de dulzura, entonces nuevamente puedo producir esa insulina y esos químicos, ¿sí? Y poner a trabajar el páncreas de nuevo. Y de esa forma viene entonces ese proceso de salud y por ende de sanación porque entiendes la emoción y la emoción la estás transformando de negativa a positiva. ¿Por qué? Porque ya entendiste que ese sentido dulce de la vida que perdiste en X evento, ya lo analizaste, ya lo eliminaste, ya lo perdonaste, ahora lo transformas, ¿sí? Y lo pasas a lo que es nadar. Y entonces nuevamente se da ese proceso, la mente lo entiende, lo comprende y viene así la sanación. Fue lo mismo que hizo Joe Dispenza con cada una de sus vértebras. Cada una de sus vértebras las empezó a imaginar y en el sentido de que estuvieran siempre sanas, de que estuvieran reconstituidas. Y entonces, ¿cuál fue el resultado? Que finalmente las pudo restaurar en su totalidad, ¿correcto? Te voy a compartir también un caso de estudio que comparte el mismo Joy Dispenza. Él siendo, como te decía, médico neurocientífico, en una ocasión recibió la visita de un paciente. Y aquí viene el contexto de su libro El placebo eres tú, o del contexto de los placebos. Entonces, recibió un paciente que le decía, doctor, es que, híjole, yo ya visité 20,000 médicos y ninguno da con mi enfermedad, ninguno sabe identificar qué es lo que tengo. Y pues, híjole, si sigo así, yo creo que me voy a morir. Pero pues déjeme decirle que ya también muchos médicos me dicen esto porque yo sé qué es lo que tengo y se los digo y no me creen. Ok, a ver, y Joy Dispenza le dice, ok, a ver, dime qué es lo que tienes. Él comprende ya con el conocimiento de cómo funciona la mente, ¿sí? Entonces le dice, a ver, dime qué es lo que crees que tienes. Y entonces le dice el paciente, le dice, es que me embrujaron, ¿sí? Me embrujaron y pues con eso no hay medicina alguna con la cual me pueda curar y entonces ya me mandaron vitaminas, ya me mandaron 20,000 suplementos alimenticios, 20,000 cosas y no mejoro, doctor. ¿Por qué? Porque estoy embrujado. Y entonces él le dijo, ¿sabe qué? Le voy a ayudar, pero esta información va a quedar entre usted y yo, porque yo puedo perder mi licencia porque yo soy un médico certificado. Entonces, lo espero, ¿sí? En X día, lo espero en la noche, en este panteón, en este lugar, ¿sí? Y ahí nos vemos. Y entonces Joy Dispensa lo que hace es ambientar, ¿sí? Pone ambiente, pone ahí un anafre, agarra hierbas y todo, ¿sí? Y recrea un ambiente, ¿sí? Místico para el Señor, para que entonces él entre en ese proceso para comunicarlo con un placebo, ¿sí? Y entonces le hace todo ese ambiente y le hace una limpia, ya llega el Señor y todo, y pásele rápido, que nadie nos vea, y acá empieza con el cántico casi casi, y ahumarlo y todo, y a limpiarlo, y eso lo hizo, se puso a estudiar cómo lo hacían los chamanes, Joy Dispenza, y entonces hizo un ritual similar a de los chamanes de limpieza, y a cantar, ay, 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 ay. Y le recrea todo. ¿Y qué crees que pasó? La persona se curó, se le curó el embrujo. Y después regresa tiempo después y le dice, doctor, de verdad usted hizo magia, estoy curado. Lo único que hizo fue un placebo, ¿sí? El señor creía que estaba embrujado, ok, si tú lo crees, lo creabas, recuerda, si lo crees, lo creas. Entonces, él creaba toda esa situación de estar enfermo y sí, cada vez el señor, pues, disminuía físicamente, ¿no? Sus capacidades físicas iban disminuyendo y todo, y se iba enfermando porque él creía que estaba embrujado. Y entonces Joy Dispenza le recrea todo un ambiente de chamanismo y todo para curarlo, porque para quitarle el embrujo, ¿sí? Liberarlo del embrujo, es lo que hace y el Señor recupera su salud en su totalidad. ¿Ok? Imagínate. De ahí entonces los placebos la primera vez fueron utilizados en la Segunda Guerra Mundial
por las enfermeras, ya que llegaban los heridos, llegaban de gravedad y como eran tantos los que llegaban, pues se requería, lo que hacían era inyectarles morfina. Morfina es un narcótico que de inmediato pues elimina el dolor. Entonces les inyectaban morfina para evitar el dolor en lo que les hacían además asistencia médica que requería cada uno de los heridos y entonces se acababa la morfina. Llegó un momento que se acabó la morfina, no había, y entonces en los mismos frascos de morfina que tenía la etiqueta de morfina, en inglés morphine, las enfermeras los llenaban de agua. Los llenaron de agua, tal suerte que el paciente veía que sí les estaban inyectando morfina y ¿qué crees? Que los podían asistir, ¿sí? Y sin dolor. Y los que, bueno, había pacientes que morían, pero al menos se morían sin dolor, ¿cierto? Bueno, heridos de guerra que se morían sin dolor. Pero ellos lo creaban a través de ver nada más el frasco, era agua, pero decía, para ellos era morfina, ellos desconocían eso, que era agua nada más, ¿ok? Entonces, fíjate lo importante que es para la mente. Pensar es lo mismo que hacer. Un ejercicio que puedes hacer al respecto, que también les comparto casi a mis coaches, es el siguiente. ¿Cuántas veces no te ha pasado que llegas a casa de tu mamá o de la abuela y te platica, ay, hijo, hubieras venido, hija, hubieras venido el fin de semana porque imagínate ahí el platillo que a ti más te guste. Hice una barbacoa bien rica con sus salsas, sus tortillitas de comal hechas a mano, de azules, de maíz azul, y una salsita de molcajete, y les hice un atole champurrado porque llegaron tus tíos. Imagínate ahí la historia y todo, ¿sí? Y imagínate tu platillo favorito. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en ti? Empiezas a salivar, te lo empiezas a imaginar y empiezas a salivar. Y cuando salivamos es para preparar todo el aparato digestivo para recibir alimento. Sin embargo, enfrente no tenemos nada. Este ejercicio es para comprobar, para que constates que para la mente es lo mismo pensar que hacer. Entonces es muy importante que comprendas este concepto y lo empieces a poner en práctica. ¿Cómo? Poniendo ahora, entonces, con esa conciencia del ser, ¿sí? Afirmaciones con respecto a la salud. Pero ojo, muy importante, tienes que seguir los pasos como te lo digo, tienes que identificar el síntoma, identificar la emoción atorada, ¿sí? A través del síntoma eliminar o disminuir el estrés lo más posible, ¿ok? Para que entonces, si no eliminamos la emoción, recuerdan, esa energía en movimiento, si no la modificamos, si no la eliminamos, si no la transformamos, va a seguir creciendo y entonces ese efecto placebo sí va a funcionar, pero va a ser momentáneo. Y no va a haber proceso de salud y no va a haber proceso de sanación por ende. Tienes que enfrentarte a la emoción. Yo sé que la emoción muchas veces nos duele de nuevo. Es algo que me ha dolido toda la vida, por ejemplo, el cáncer. El cáncer es odio, ya dijimos, y rencor que ha permanecido años y años y años. El cáncer se gesta, habíamos compartido ya también, de 7 a 15 años. Imagínate 7, 15 años en constante odio y rencor arraigado hacia una persona o una situación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo viene? Si no libero esa emoción, si no perdono, que el perdón es liberarme de la emoción, ¿sí? Es liberarme de ese costal que te decía también en el programa pasado, que estamos cargando innecesariamente. Si no lo sueltas, ese costal, ¿sí? Y dices, hasta aquí, y a partir de aquí soy esto, los placebos te van a funcionar, sí, pero van a ser momentáneos. Entonces, para que se dé el proceso de salud y por ende de sanación, tienes que comprender esa emoción, abrazarla, liberarla, perdonarla si es necesario, modificarla, ¿sí? Para que entonces cambie esa vibración de frecuencia baja a una frecuencia alta, a una vibración de frecuencia muy alta. Las células, hay estudios en donde las células han medido su energía y una célula sana tiene una medición de 70 a 90 milivoltios, ¿sí? 70 a 90 milivoltios es la medición de una célula sana.
Y una célula enferma, dependiendo del tipo de enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, del cáncer, que es de las más agresivas, están por debajo de los 25 milivoltios, la medición de frecuencia de la célula. ¿Sí? Por debajo de los 20 milivolts, la célula ya empieza a morir. ¿Sí? Y entonces ahí viene también el deceso de la persona, el deceso del paciente. ¿Ok? Entonces, imagínate, 25 milivoltios. Estás haciendo que tus células vibren en eso, por no resolver la emoción, por no querer liberarte, por no querer perdonar. Y hay personas que nosotros hemos, déjame decirte que hay personas que les hemos dado coaching para la salud, y hay de todo tipo, tanto personas que dicen, sabes que sí, yo ya quiero liberarme de esto, y precisamente se realizan con técnicas de programación neurolingüística y de reconversión, y hacemos que la persona llegue y entre en ese proceso de entendimiento, comprensión y liberación de la emoción, y entonces viene ese proceso de salud, y después reprogramamos la salud, y por ende se va integrando la sanación, ¿sí? Poco a poco. Hay personas que dicen, no, yo jamás voy a perdonar a esta persona porque me dañó de esta forma, y no sueltas. No sueltas y estás ahí agarrado hasta con dientes y uñas, como lo dice la frase, de la emoción, y no perdono, y prefiero morirme que perdonar. ¿Y qué crees que pasa? Efectivamente, se mueren esas personas por no querer liberar la emoción, y así vayas a 20,000 tratamientos, quimioterapias, radioterapias, etcétera, que aparte son tratamientos demasiado agresivos, ¿sí? Cuando recordemos que la medicina, la mejor vacuna siempre vas a ser tú, ¿cómo? Con esa correcta gestión de las emociones, ¿sí? Vibrando muy alto. Es más fácil estar siempre enojado, es más fácil estar siempre triste, ¿sí? Pero entonces, ¿qué precio estás dispuesto a pagar? Subía un post que hablaba de la disciplina en mi muro de Facebook, hablaba de la disciplina, el post, y una persona que siempre comparte conmigo, interactúa conmigo, me decía, es que es muy difícil a veces meternos a la disciplina. Digo, sí, es difícil la disciplina, pero esa es la diferencia. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? ¿El precio de la disciplina o el precio del dolor? ¿Cuál estás dispuesto a pagar? Y aquí llamémosle el precio de la enfermedad. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? ¿Tener disciplina y hacer las cosas y vibrar en alto? ¿Sí? O sigue de corajudo, sigue de enojón, sigue de tristón, síguete deprimido, síguete estresando de todo, hasta porque la mosca vuela. Ay, 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 la mosca voló y me estreso. ¿Sí? A ser disciplinado y entrar en un proceso siempre de estar en positivo contigo mismo, cuerpo, mente y espíritu, ¿sí? Que por ende te va a hacer gozar de una salud constante y sonante. ¿Ok? Entonces, entiéndelo y compréndelo de esa forma, ¿sí? Vamos a eliminar esas etiquetas, ¿sí? Si estás en un proceso de salud, recuérdalo, y entonces identifica bien esa emoción, atiéndela, asístela, libérala, ¿sí? Y vamos a tener ese proceso entonces de regresar a la salud y por ende de sanación. ¿Sí? Quiero agradecer a las personas de Cuautla que nos están aquí escuchando desde la web. Muchas gracias por estar presente. A todas las personas que están también en Facebook Live, en todos los medios a través de los cuales Proyecto Radio lleva a cabo esta transmisión. También agradecemos mucho a Proyecto Radio, que nos permite compartir toda esta información de valor para todos ustedes. Gracias, gracias, gracias por estar aquí presentes. Gracias, Proyecto Radio. ¿Sí? Y este tema es muy, muy bonito, muy interesante. Entonces, vamos a continuar con el mismo. Ahora, recuerda que esas frecuencias entonces es mejor siempre las más elevadas, y de hecho te lo presenté también te lo compartí, no te lo presenté porque te lo compartí nada más hablando del estudio de Masaru Emoto, ¿sí? El científico y médico japonés de medicina naturista. Él nos decía que las moléculas del agua vibran con estímulos externos, ¿ok? Entonces, si tú estás vibrando en enojo, en rencor, siempre estás haciendo que tus células estén en esa baja frecuencia, y entonces por eso es que viene la enfermedad.
se presenta la enfermedad. Entonces, ¿qué pasaría si cambiamos y te digo, nos metemos a la disciplina de estar siempre en una frecuencia elevada, de vibrar siempre en una frecuencia elevada, constante y sonante? Va a venir precisamente entonces ese proceso de salud, y si lo integramos de la manera correcta, integras ese aprendizaje, porque toda situación también, si comprendes que toda situación, buena o no tan buena, te da un aprendizaje y la comprendes, la analizas, para qué vino esa situación a mí, entonces por ende después se va a ir dando ese proceso de salud a sanación total, ¿correcto? Entonces, pues bueno, viene un corte comercial. Regresando de él, vamos a finalizar con esta saga encaminada a entender cómo la enfermedad es el camino a la sanación. Así que te agradezco nuevamente el que estés presente aquí conmigo en Empoderando Vidas con PNL, y regresamos después de este corte comercial. Quisiera cantar con amor, quisiera cantar con el alma, poniendo todo el corazón, poniendo en ti mi esperanza. Quisiera cantarte mi amor, quisiera cantarte mil noches. Yo quiero que hagamos tú y yo hoy del amor un derroche. Tú y me tienes aquí, pregonando, cantando, pensando, diciendo, soñando, gritando que muero por ti y que espero de ti lo mejor. Tú y me tienes aquí para amarte, abrazarte, besarte, mimarte, adorarte, gozarte por siempre, mi amor. Siempre juntos los dos, tú y yo. Quisiera cantar con amor, quisiera cantarte mil veces, que te amo con el corazón, tan solo por ser como eres. Quisiera cantarte mi amor, quisiera cantarte mil noches. Yo quiero que hagamos tú y yo hoy del amor un derroche. Tú y me tienes aquí, pregonando, cantando, pensando, diciendo, soñando, gritando que muero por ti y que espero de ti lo mejor. Tú y me tienes aquí para amarte, abrazarte, besarte, mimarte, adorarte, gozarte por siempre, mi amor. Siempre juntos los dos, tú y yo. La, 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 la. Gracias por estar aquí en Empoderando Vidas con PNL. Bien, te decía antes del corte que el estudio de Masaru Emoto en los cristales del agua, el de los más hermosos que se das cuenta, esto va de la mano a lo que te presentaba que te compartía de Joan Borisenko, la neurocientífica Joan Borisenko, que nos dice precisamente en sus estudios cómo esas emociones de alta vibración nos disminuye el estrés, disminuye síntomas físicos, ¿correcto? Al disminuir el estrés, incrementa nuestro bienestar, ¿sí? Y nuestro sentido del complacer. Nos sentimos complacidos. Te compartí también en el programa anterior que me encuentro en una certificación de mindfulness, y uno de los procesos de mindfulness precisamente es conectar con el amor y la compasión.
que nuevamente te reitero y te repito, son emociones de vibración muy, muy elevados. Entonces, si tú estás en ese proceso y vibrando siempre en esa frecuencia de amor y compasión contigo en primer lugar y con los demás, por ende, vas a estar con un sistema inmune elevado, ¿correcto? Entonces ahí es donde caemos en lo que te decía, de que la medicina eres tú, la vacuna eres tú también, ¿correcto? Este título es déjame compartirte que uno de mis mentores, el doctor Edmundo Velasco, quien es Master Coach con programación neurolingüística número uno, es la máxima autoridad de él en programación neurolingüística en Hispanoamérica. Él tiene un programa actualmente que se llama La vacuna eres tú y precisamente nos enseña todo esto. Cuando tú tu emoción la tienes en equilibrio, tus emociones las tienes en equilibrio, cuando liberas todas esas emociones negativas y por ende aumentas las emociones positivas, vas a elevar todos tus neurotransmisores, tus neuropéptidos, tus químicos, los vas a elevar de manera positiva para ti y por ende tu sistema inmune, ¿qué crees que pasa? Se mantiene siempre elevado, siempre fortalecido y entonces eliminas virus y bacterias, no las contraes. ¿Ok? Otra forma con las cuales te puedes ayudar de manera externa y natural para mantener un sistema inmune elevado que te quiero compartir y que funciona a la perfección y que constantemente lo hacemos aquí en familia, ¿sí? Es alcalinizar tu cuerpo. ¿Cómo puedes alcalinizar tu cuerpo? Hay agua alcalina que venden en las tiendas ya. Hay muchas empresas de multinivel que venden agua alcalina. Hay muchos filtros o purificadores de agua que alcalinizan el agua, ¿sí? Y hay estudios que nos dicen que en un medio alcalino no entran virus ni bacterias. Si no tienes acceso a comprar, es un poco costosa el agua embotellada, alcalinizada o alcalina. O los purificadores a veces tienen una inversión un tanto fuerte, pero sin embargo a la larga tienes muchos beneficios, lo cual también te lo pongo sobre la mesa para que lo consideres en un futuro. Si no puedes, de todas formas, no tienes acceso por los costos, ¿cómo puedes alcalinizar tu agua normal que tomas, tu agua de uso normal? Sí, le puedes poner nada más el jugo de un limón a esa agua y una pizca de bicarbonato de sodio. Pero ojo, debe ser bicarbonato de sodio para consumo humano porque muchas veces nos confundimos y tenemos la cajita de bicarbonato. Esa cajita de bicarbonato es para limpieza. La presentación del bicarbonato de sodio, que es para consumo humano, es en un botecito de cartón con sus tapas metálicas, ¿sí? Y en cualquier tienda comercial los encuentras donde están las harinas y todos esos productos, harinas para hot cakes o para preparar cualquier cosa, repostería, inclusive los royales que sirven para que se esponjen todos los panes que se hornean, ¿sí? Ahí encuentras el bicarbonato de sodio y te digo que viene en un frasquito de cartón redondo con sus tapitas metálicas, igual que el Royal, pero es más grande. Ese es el bicarbonato de sodio para consumo humano. El otro es de limpieza. Si usas el otro, no pasa nada, sin embargo, el de consumo humano es mejor. Y es una pizca nada más. Entonces, un vaso con agua, le exprimes el jugo de un limón, ¿sí? Y una pizca si es la puntita de una cucharita con bicarbonato, ¿sí? Se lo disuelves y te lo tomas y de esa forma empiezas a alcalinizar, cambias el pH de tu cuerpo, lo alcalinizas y te repito, en un medio alcalino no entras ni virus ni bacterias. Estamos ahorita inmersos en una pandemia por un virus, entonces si alcalinizas tu cuerpo diario te tomas tu vaso en las mañanas preferentemente, tu vaso con agua de jugo de un limón y tu bicarbonato, vas a alcalinizar tu medio siempre, ¿sí? Y por ende vas a estar sano en cuestión de virus y bacterias. Pero ojo, si traes procesos de enfermedad, ¿sí? Recuerda que tienes que ver el sentido emocional de la enfermedad, liberarlo, trabajarlo y entonces reprogramar ahora sí la salud. ¿Y cómo se reprograma la salud? Hay muchas técnicas para hacerlo. Recuerda, como te decía, la mente aprende por repetición, ¿sí? Uno de los pasos para hacerlo es a través del uso de las afirmaciones, como te decía, desde la conciencia del ser. Yo soy una persona que goza de salud.
a partir de ahora me encuentro en perfecto estado de salud. Y así, si buscas y formas frases que te hagan sentido con respecto a la salud, vas a empezar a reprogramar, y por repetición diaria, constante y sonante, ¿sí? Vas entonces a reprogramar esa salud en ti y por ende vas a ir comprendiendo qué vino a expresarte esa enfermedad en ti y la vas a integrar en un proceso de sanación. ¿Ok? Entonces de esa forma es como se hacen los pasos y se logra integrar y es el camino que viene a ser el camino que viene de la salud, de la enfermedad, ¿sí? A esa sanación, a ese proceso de sanación. Un saludo a mi querido amigo Juan Macedo, que me dice excelente información. El perdón es sumamente importante para recuperar la salud. Así es, muchas gracias por compartirlo, Juan, por decirles también aquí a las personas que están presentes, que nos están escuchando, reafirmarles que precisamente ese es el camino. Perdón, gratitud, amor, compasión, las emociones más grandes de vibración más elevada, de alto espectro, con las cuales vas a hacer que se eleve tu sistema inmune y vas a gozar de esa correcta y perfecta salud. Te decía que yo fui un niño asmático, ¿sí? Y también te compartía que hoy en día ni una sola gripa, ni un solo dolor de cabeza, gracias a Dios, me da, porque todos los días reprogramo mi salud y me encuentro vibrando siempre en positivo, en amor, en compasión, ¿sí? Y te quiero recordar también que todos estos procesos los hacemos nosotros a través de las técnicas de programación neurolingüística. Te podemos coachar y apoyar en tu proceso de sanación, en tu proceso de que logres esa salud y que integres todos esos elementos para llegar a la sanación, ¿sí? Y puedas ser un ser integral, cuerpo, mente y alma, cuerpo, mente y espíritu, totalmente sano, ¿correcto? Entonces te podemos apoyar. Me puedes encontrar a través de mi fanpage, me puedes localizar ahí mi fanpage, Empoderando Vidas con PNL, en Facebook. Así lo buscas, Empoderando Vidas con PNL. Y ahí me puedes encontrar y te puedes comunicar conmigo si necesitas que te apoye en todos esos procesos para ayudarte a que tengas y goces de una correcta y perfecta salud, a reprogramar tu mente. Entonces, es muy importante, recuérdalo, con esta información finalizamos esta saga destinada a que comprendas cómo se dan los procesos de la mente, ¿sí? Por qué enfermamos y cómo podemos recuperar esa salud. Recuerda, para la mente no hay imposibles. Para la mente es lo mismo pensar que hacer, ¿correcto? Te agradezco que hayas estado aquí presente conmigo, que me hayas acompañado, todas las personas que estuvieron en los diferentes medios a través de los cuales Proyecto Radio comparte esta información. Muchas gracias también a Proyecto Radio MX, ¿sí? Y nos vemos en el próximo programa, en donde vamos a hablar ahora de los lazos familiares, ¿sí? ¿Cómo son los lazos familiares? Para que evites perdértelo, próximo jueves, misma hora, 11 de la mañana. Te agradezco y recuerda, hasta siempre. Se despide de ti Israel García, reconversor con programación neurolingüística. Hasta pronto. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Gracias por acompañarme en tu programa Empoderando Vidas con PNL, donde estará tu mente a tu favor. Desde proyectoradiomx.com se despide Israel García, reconversor con programación neurolingüística. Sígueme en Facebook a través de Empoderando Vidas con PNL. Hasta la próxima.